Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar con el proyecto de Peter Pan. Vamos a hacer los brazos y las piernas. Yo aquí ya tengo una pierna y un bracito. Vamos a hacer los otros dos. Y haremos algo del cuerpo, lo que nos dé tiempo. Deciros que este proyecto está muy sencillito, ¿vale? Que no tiene puntos extraños ni nada así, es casi todo punto bajo, así que pues no tengáis miedo de realizarlo porque os va a quedar bien aunque estéis empezando, ¿vale? No vais a tener problema. Lo único a lo mejor son los zapatos, un poquito más tal, pero los explicamos despacito y sin problema. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por los brazos, entonces con el color carne que vosotros hayáis escogido, vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Uno. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí hacemos una, aquí otra y así vamos haciendo hasta tener 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos. Y ahora, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 23, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Una vez terminamos en la vuelta número 23, ahí hacemos un deslizado y una cadena. Y ya podemos cortar la hebra, no hace falta que la dejemos muy larga, porque luego lo vamos a unir al cuerpo tejiéndolo. Y le vamos a colocar dentro el limpiapipas, así que como es muy largo, tomamos así la medida. Lo vamos a doblar y este trocito es el que metemos dentro del brazo así para rellenar y cortamos el sobrante. Tenéis que hacer dos brazos iguales y ahora vamos con las piernas. Entonces seguimos con el color carne y vamos a empezar haciendo 6 cadenas. Hacemos un nudo deslizado y ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a empezar tejiendo en las cadenas. En la primera hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos, en el último punto hacemos 4 puntos bajos juntos. Ahí tenemos uno, en el mismo otro, en el mismo otro y en el mismo otro. 4 puntos bajos juntos. Luego por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Y en el último punto hacemos un aumento. En la última cadena, perdón, hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta número 1 con 14 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Entonces, en el primer punto que está aquí, hacemos el primer aumento. Vamos a marcar el primer punto con el marcador. Marcamos aquí porque como era un aumento, tenemos el primer punto y el segundo. Y ahora vamos al segundo punto y hacemos otro aumento. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, uno en cada punto, ¿vale?
Y ahora vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Entonces, en este primer punto hacemos el primer aumento. En el siguiente punto, el segundo aumento. En el siguiente hacemos el tercer aumento. Y en el siguiente, el cuarto aumento. Hacemos ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos. Aquí un aumento y en el último otro aumento. Terminamos la vuelta con 22 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 22 que tenemos. Y marcamos el primer punto con el marcador para no olvidarnos dónde termina la vuelta. Hacemos en la 3 un punto en cada punto de los 22 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Marcamos el primero y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 7. Luego de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Entonces aquí hacemos una, dos, tres y 4. 4 disminuciones. Y después de las 4 disminuciones hacemos de nuevo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Marcamos el primero. Y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 5. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer otra vez 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y luego de las 4 disminuciones vamos a hacer de nuevo 5 puntos bajos, uno en cada punto. 3, 4 y 5. Y terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, marcamos el primero. 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos de nuevo 4 disminuciones. 1, 2, ahí tengo que colocar el marcador, 3 y 4. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos, que son los que faltan para terminar. 1, 2 y 3. Y con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 7 y en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Ahora ya vamos a cambiar a color verde, pero antes vamos a ponerle el alambre en la pierna. Entonces vamos a tomar un trocito de alambre de unos 24 centímetros más o menos. Entonces, si es del mismo tamaño que el mío, pues más o menos unos 24 centímetros. Y vamos a doblarle así la punta. Y ahora le doblamos la forma del pie, más o menos. Una vez que tenéis más o menos una forma así, ¿vale? No tiene por qué ser exacta a un pie. Le ponéis un poquito de cinta, así alrededor. Y esto lo metemos dentro del pie. Y ya podemos empezar a rellenar con el relleno el muñeco. Ya le vamos metiendo relleno en el pie y en la pierna según vayamos tejiendo. Hasta ahora no le habíamos metido relleno porque metemos primero la base esta para que haga duro abajo y se pueda quedar el muñeco de pie después. Entonces así, y ahora ya lo podemos rellenar un poquito
Y ahora seguimos tejiendo. Entonces íbamos a cambiar a color verde oscuro, así que vamos a quitar este último punto así un poquito. Ahí. Y vamos a cerrar el último punto, el punto número 10 de la vuelta 8, lo cerramos con el color verde, con el verde del pantalón, ¿vale? Con el que es un poquito verde más oscurito. Ahí lo cerramos. Y ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos, ya con el color verde. Y de paso, pues vamos escondiendo ahí detrás la hebra de color carne y esta pequeñita de color verde que tenéis aquí. Pues ahí la vamos escondiendo y vamos haciendo un punto en cada punto de los 10 que tenemos en la vuelta número 9. Cuando terminéis de esconder las hebras ya podéis cortarlas, la de color carne y la verde cortita. Y ahora seguimos en la vuelta número 10, vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, ponemos el marcador en el primer punto y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 9. Y en el último punto que nos queda vamos a hacer un aumento. Y terminamos esta vuelta número 10 con 11 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. Acordaros de colocar el marcador siempre en el primer punto. En la vuelta número 12 empezamos haciendo 10 puntos bajos. Marcamos el primero y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 10. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Acordaros de ir rellenando el tejido según os vaya haciendo falta. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo una disminución. Marcamos este punto, que es el primero. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Y después de los 8 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Yo aquí no he colocado el marcador, vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, ahí. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. En este primer punto hacemos un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Hacemos de nuevo otros 4 puntos bajos. 1. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos 2 disminuciones. Aquí una y en los siguientes puntos otra. Y ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora vamos a marcarle la rodilla, aquí tiene sus aumentos, entonces le marcamos así un poquito con el gancho la rodilla y vamos a doblar el alambre así hacia detrás y ahora un poco hacia arriba para que quede, a ver si logro ver, ahí, un poquito doblado, ahí marcando la rodilla. Le metemos relleno siempre que nos haga falta. Y ahora en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto, hacemos así hasta 9. Y después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento.
terminamos la vuelta con 11 puntos. En la vuelta número 22 empezamos haciendo 10 puntos bajos, un punto en cada punto hasta tener 10. Y después de los 10 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta número 22 con 12 puntos. Aquí lo estoy haciendo sin marcador porque creo que me es más fácil para explicaros ahí sin el marcador. Pero bueno, si queréis usarlo porque ayuda mucho. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos, uno en cada punto, hasta que tengamos 11. Y después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta número 24 con 13 puntos. Ahora desde la vuelta número 25 hasta la número 32 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Tenéis que hacer dos piernas iguales, ¿vale? Ahí en la vuelta 32 terminamos la pierna y en la primera podéis cortar la hebra, no hace falta que la dejéis muy larga, y en la segunda ya no cortéis porque vamos a unir las piernas. Entonces ahora en la vuelta número 1 del cuerpo, ¿vale? Vamos a empezar a nombrar las vueltas desde la número 1. Vamos a recorrer la cantidad de puntos que os hagan falta hasta que lleguéis a la mitad del muslo, ¿vale? Estamos por ahí, entonces dependiendo de la tensión que le deis estaréis más lejos o más cerquita. Entonces vamos a recorrernos como hasta la mitad interior del muslo. En mi caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos es lo que yo me voy a recorrer. Y ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con la otra pierna, más o menos en el mismo lugar interior del muslo, donde nos hemos recorrido hasta aquí, pues más o menos en el mismo lugar, así. Si no estáis seguras, os podéis enfrentar así las piernas, a ver si más o menos están en el mismo sitio. Y ahí nos unimos con un punto bajo. Vamos a colocar esto bien. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para la vuelta de la pierna. La pierna en total tenía 13. Aquí nos acabamos de unir con un punto bajo. Entonces ahora tenemos que hacer otros 12. Ahí hacemos 1, 2 y vamos escondiendo esta hebra pequeñita que hemos cortado, así según vamos tejiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y no hemos puesto el marcador, así que os voy a decir dónde va. El marcador va en el primer punto donde nos hemos unido con la pierna, ¿vale? Entonces sería en el punto número 13. Acabamos de hacer 12, contáis hacia atrás, el 13, ese primer puntito sería el primero. Después de los 12 puntos bajos, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas. Habíamos hecho 4 cadenas, entonces en cada cadena un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos de las cadenas vamos a hacer
13 puntos bajos, que son los que tiene la otra pierna. 1. Y después de los 13 puntos bajos vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas, 4 puntos bajos más, uno en cada una de las cadenas que teníamos. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la vuelta con un total de 34 puntos. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la número 8, vamos a hacer un punto en cada punto de los 34 que tenemos. Cuando llevéis un par de vueltas hechas, dobláis ya el alambre así hacia el medio y lo pegáis con un poquito de cinta para que no os esté molestando, y así podéis seguir tejiendo más fácilmente. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Marcamos el primero. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una, otra. Y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 14 puntos bajos hacemos 2 disminuciones otra vez. Una y 2. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta número 9 con 30 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a cambiar ya al color piel otra vez. Entonces, el último punto de la vuelta número 10, el punto número 30 de la vuelta número 10, lo vamos a cerrar con el color carne. Aquí lo tengo a medio tejer ya porque lo vamos a cerrar con este color. Ahí cerramos el punto número 30 de la vuelta 10. Y ahora en la vuelta número 11 empezamos haciendo 5 puntos bajos ya con el color carne, color piel. 1, 2, y vamos escondiendo por detrás la hebra verde. 3, 4, 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Cuando ya tengáis la hebra verde suficientemente escondida, hasta donde queráis, pues ya la podéis cortar. Y ahí seguimos tejiendo. Llevo 2, 3. Después de los 15 puntos bajos, volvemos a hacer una disminución. Ahí. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí no había puesto el marcador porque como es un cambio de color es muy fácil saber cuál es el inicio. Y terminamos esta vuelta número 11 con 28 puntos. Ahora desde la vuelta número 12 hasta la número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 28 que tenemos. Desde la 12 hasta la 21 un punto en cada punto de los 28 que tenemos. Después de terminar esta vuelta número 21 vamos a cortar el palito de plástico, este que sujeta el cuello. Vamos a cortar un trocito, ahora os digo cuánto mide más o menos. Mide 13 centímetros y lo vamos a insertar donde está el alambre este que hemos puesto. Ahí lo metemos por el alambre hasta el fondo. Y recordar que esta medida es para una medida total de muñeco de unos 27 centímetros, ¿vale? Si lo tejéis con el mismo hilo y con el mismo gancho que yo.
Ahora vamos a poner relleno todo alrededor. Ahí le ponemos relleno y ahora empezaríamos ya con la unión de brazos. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque quiero explicarlo despacito y bien y aquí ya tenemos bastante trabajo para hoy. Entonces, eso lo dejamos para el siguiente vídeo, pero vamos a hacer una cosita en el pantalón para que el cambio de color quede mejor. Entonces, con el mismo hilo verde y con una aguja nos vamos a meter así de un lado a otro del pie y vamos a darle vueltas para hacer un bordecito en el pantalón ahí abajo y que se vea más bonito. Ahí unas 4 o 5 vueltas nada más. Y ahora nos vamos a meter otra vez en un punto hacia el otro lado. Si queréis podéis asegurarlo con un pequeño nudo, que no se os va a notar. Ahí está. Y ya podéis cortar este sobrante de hebra. Le hacemos lo mismo en las dos piernas y si queréis que quede un poquito más seguro, le ponéis así una gota de silicona líquida fría, de la misma que utilizamos para hacer las pestañas, bueno, para pegar las pestañas. Así una gotita la ponéis en vuestro dedo porque esta no quema y además se quita luego muy fácil de la piel. Y así le damos unas vueltecitas y así queda bien asegurado y el cambio de color queda mucho más bonito y no se ve. Entonces ahora este vídeo sí lo vamos a dejar ya por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo para seguir uniendo los brazos, haciendo la cabecita y a ver si nos da tiempo de hacer algo más, que no creo, normalmente mis vídeos los hago así. Así que, como digo siempre, si os ha gustado, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me comentéis, me digáis en los comentarios qué os está pareciendo, si lo vais a hacer y esas cosillas. Y suscribirse y activar la campanita para que os llegue la notificación cuando suba vídeo y podáis seguir con el proyecto y haciendo otros del canal. Y si me queréis seguir en Instagram, por allí siempre voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo aquí en el canal. Entonces tenéis en la descripción del vídeo un enlace de Beacons Page, que ahí están todas mis redes sociales y en Instagram es donde más contenido subo y ahí pues si me queréis seguir pues también se agradece. Y nada, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse mucho, chao chao.